Bueno, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando para este nuevo seminario del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA. En el día de hoy vamos a tratar un tema de que hubo mucha información en las últimas 2 semanas, un tema de oportunidad que quisimos tratar cuanto antes, y del cual hemos pedido que nos acompañen tanto Fabián Calle, con un analista internacional y de tema de defensa muy importante, como Irma Argüello, que es tal vez, después de Rafael Grossi, la persona con más conocimiento de todo lo que tiene que ver con el tema nuclear a nivel internacional. Así que es un gran placer, Irma, que esté hoy con nosotros acompañándonos. Este, Vamos a empezar con la exposición de Fabián, que lamentablemente no pudo estar presente porque le ocurrió un viaje, le surgió un viaje urgente a último momento, así que nos ha mandado un video de aproximadamente 15 minutos con su participación. Nos va a dar un poco el marco general de todo el que fue este conflicto, sus antecedentes y hasta lo último que estuvo sucediendo. Después va a hablar Irma y después abriremos el espacio para las preguntas. No sé si quiere decir algo, Alejandro, también de bienvenida. Y quiero saludar a todos los participantes, agradecerle a Irma, a Fabián y a vos, Claudio, que es un gusto tenerte de vuelta, porque tuvimos un paréntesis este mes, pero el mes pasado, y ahora retomamos. Y bueno, retomamos con un tema que hace también al Observatorio de Seguridad y Defensa, afecta la estabilidad. Todos hemos participado en entrevistas periodísticas o radiales, y el problema era si estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, algo que vamos a ver bien aclarar bien tanto con Fabián y con Irma. Sí, cuánto afecta, cuánto nos puede afectar, digamos, en qué afecta. Y yo creo que lo importante también es ver que el conflicto o la guerra está presente. Un periodista en una de las entrevistas me había dicho, bueno, estaban hablando bueno, el Papa Francisco dice un mundo sin guerras. Yo digo, mire, podemos desearlo, pero es difícil encontrar un periodo en que esto no haya ocurrido. Y el tema es lo suficientemente importante como para tratarlo. Y además también quiero aclarar, Claudio, que es una suerte que Irma, tanto Irma como Fabián, son miembros del Observatorio de Seguridad y Defensa. Entonces eso también Así es. hace que logramos tener un buen grupo, un buen equipo con el cual podemos confiar y trabajar y brindar información confiable. Así que bueno, buenas tardes a todos, y ya el video después va a estar disponible para aquellos que o lo pueden comentar, o aquellos que lo quieran volver a ver, que, está accesible esta actividad. Así que dicho esto, listo, Claudio, podemos Bueno, iniciar. vamos entonces a iniciar. Esto ha sido una guerra de 12 días, como lo definió Trump, que para todos nosotros que estamos siguiendo estos temas, solamente faltaba ponerle fecha, pero se veía venir el ataque de Israel en cualquier momento. Recuerdo el año pasado una reunión con representantes del Ministerio de Defensa de Israel que vinieron a Argentina. Le pregunté al representante que estuvo reunido conmigo qué iban a hacer con Irán, con su desarrollo nuclear. Y bueno, la respuesta fue contundente. Nunca vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. O sea, fue muy claro, contundente, con lo cual al Irán continuar sin pausa con el desarrollo, solamente había que ponerle fecha al ataque. Bueno, dicho esto, vamos a alargar con la intervención de Fabián. Les pido que las preguntas que hagan los participantes sean lo más breves y concisas posibles para poder atender la mayor cantidad de requerimientos que tengan. Voy a compartir la pantalla entonces para poder ver el video de Fabián. Después avísenme si se ve bien. Lo vemos bien nosotros, ¿Se por lo ve? menos yo lo veo bien. Si el Bueno, vamos público. entonces a darle entonces inicio a la participación de Fabián. Buenas tardes a todos. Primero que todo, mis disculpas por no poder participar de manera presencial en este evento.
Saludo como siempre a las autoridades de la UCEMA, al general Pascualini, a todos nuestros colegas y amigos de los CITA. El motivo de hoy obviamente es el conflicto Irán-Israel que sucedió hasta comienzos de esta semana. Algunos títulos para después desarrollar algunas de las cuestiones principales. Primero que todo, un Israel que se ha preparado durante décadas para esto, ¿no? Los que ya llevamos algún tiempo en los estudios de defensa y de seguridad, hemos escuchado reiteradamente a Israel y más reiteradamente a Netanyahu hablar de la amenaza nuclear iraní. De hecho, en el 2002-2003, cuando la administración de Bush planificó y avanzaba con la guerra contra Irak, los israelíes le decían: no ataques Irak, ataca Irán. Irak ya está debilitada por la guerra del 91, ya la destruiste, ya no tiene arma de destrucción masiva. Anda por Irán, que sí, está tratando de desarrollar su programa de misiles, está tratando de desarrollar su programa nuclear. Y obviamente la guerra del 2003 no solo no fue a Irán, sino que fue a Irak, y eso a su vez fortaleció a Irán, digamos, ¿no? Por la mayoría chiita pro-iraní que vivía en Irak, que cuando sale Saddam Hussein del poder se empodera, ¿no? De hecho, hoy tenemos parlamentarios, ministros chiitas pro-iraníes en posiciones de poder importantes en Irán, así como milicias pro-chiitas en Irak, ¿no? Entonces, es algo que viene bastante lejos. También hay versiones de fuentes confiables que hablan de que esta operación militar en detalle fue planificada ya hace un año más. Básicamente se empezó a pensar en atacar la matriz del problema Hezbollah, la matriz del problema Hamas, manera simplificada, pero bueno, esta idea de que Irán es la madre de muchos de estos proxies y que cortada la cabeza de la serpiente iraní, todo el tema de los aliados iraníes se debilitaría. Creo que es un poco más complejo, pero también sí es verdad que Irán cumple un rol muy importante en abastecer de armamento y de logística a Hamas, a Hezbollah y a los Houthis. Por lo tanto, lo que había que buscar era el momento adecuado, y yo creo que se combinaron varias cosas. Uno, la administración Trump, que fue la misma que desarmó el programa de monitoreo durante la administración de Obama en el 2019, vuelve en este Trump 2 en una posición conciliadora o negociadora con Irán, pero con posturas bastante duras en el sentido de no enriquecimiento, cosa que era poco probable que Irán pasara de un programa masivo de enriquecimiento a un programa de nada de enriquecimiento, ¿no? Y un Trump que pone ese tema de los 60 días, ¿no? Deadline de 60 días de negociación. Entonces, no casualmente, la escalada militar israelí se produce a pocos días, a un día o 2 días de que se venza los 60 días del ultimátum. El otro elemento, me parece que facilitó las cosas, es la decisión de la OIEA de dar a conocer un informe, que lo debía dar a conocer, porque Rafael Grossi no lo podía claramente ocultar, el informe, de que había, digamos, dudas sobre algunos manejos que estaba haciendo Irán en materia de su programa nuclear, ¿no? Entonces, el ultimátum de 60 días más este informe de la OIEA, yo creo que dio la oportunidad justa para que Netanyahu activara este ataque, que claramente había sido planificado con mucha antelación, como se demostraron los ataques por operativos israelíes en Teherán y en otras ciudades, más los ataques aéreos de decapitación a sectores militares y a sectores científicos. La administración Trump claramente
hizo toda una campaña electoral tratando de diferenciarse de la administración Bush hijo, diferenciarse de Obama, diferenciarse de Biden, demostrarse como una gestión que venía a resolver guerras y no abrirlas, y más aún de no abrir guerras en teatros no claves para el desafío estratégico de Estados Unidos, como es el Medio Oriente ahora, y decir nuestro foco es Asia, Pacífico, Índico, China, ¿no? Ahí tenemos que poner las energías. Que de Rusia se encargue de la medida Alemania, Europa, OTAN, nosotros vamos a ayudar, pero ellos son los responsables. Rearmémonos en Asia con Japón, con Corea, con Filipinas, con la India, ayuda británica, ayuda francesa contra China. Y en el Medio Oriente ayudo a Israel a protegerse de ataques, lo ayudo económicamente, con misiles, con bombas, pero en la fase defensiva, no en la fase ofensiva. Lo que sucede después de varios días de ataques israelíes es que claramente había evidencias que Israel no podía llegar a destruir el núcleo del programa nuclear iraní, que era Fordow, digamos, ¿no? Si bien ahí ya hay serios indicios desde hace tiempo que no había personal y que el material enriquecido había sido retirado. Se habla de unos 400, 500 kilos de uranio al 60%. Pero esta idea simbólica de destruir Natanz del todo, de destruir Fordow de todo, y ahí claramente empezó todo un fuerte lobby dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, esta idea de, bueno, hace falta la ayuda americana, hace falta el B2, hace falta los bunker blaster, noticieros, videos, twitters. Hace 2 semanas parecía que Trump arrancaba cuando habló del ultimátum y de la rendición incondicional. Después dijo que le daba una oportunidad nuevamente al diálogo, que iba a mandar a Vance y a Whitcock. Pasó una semana y 5 o 6 días después se produce esta operación militar, Martillo de Medianoche, que ataca, como era previsto, con B2 y bunker blasters, las principales instalaciones nucleares y misiles Tomahawk lanzados por el submarino de la clase Ohio, digamos, ¿no? Y ahí rápidamente algunos sectores dijeron, bueno, y Estados Unidos entra, ¿no? Sectores del MAGA de Estados Unidos muy incómodos, Vance, por ejemplo, Bannon y otros tantos, esta idea de otra vez nos metemos en el Medio Oriente, otra vez gastamos hombres, plata, recursos, y le hacemos el caldo gordo a los chinos, y los rusos pueden ver que estamos distraídos. Y Trump creo que lo encontró como una especie de cuadratura del círculo, ¿no? Hice esto y hasta acá llego. Y rápidamente activó un proceso de diálogo con Irán, que ya se venía dando seguramente de antes, y ordenó un alto el fuego, literalmente ordenó un alto el fuego. Irán hizo simbólicamente el lanzamiento de 10 misiles hacia Qatar. Gracias a Trump nos enteramos que Irán los llamó a Estados Unidos y le avisó que lo iba a atacar. Israel aprovechó el lanzamiento de un cohete fuera de tiempo de Irán para intentar hacer un gran ataque, por lo que se dice Trump lo paró de manera dura a Netanyahu, y desde ese lunes tenemos un cese al fuego que hasta el día de hoy, jueves a la tarde, se sigue cumpliendo. Gran éxito diplomático de Trump, no alienó a su base electoral y a los sectores que no quieren intervencionismo en conflictos que no hacen a la esencia de la seguridad nacional de Estados Unidos, como la competencia con China. Seguramente han quedado sectores insatisfechos de Israel que soñaban o esperaban poder seguir un poco más con los ataques, un Estados Unidos que destruyera un poco más de activos iraníes, y eventualmente un colapso del régimen o algún tipo de agitación interna de alguna minoría kurda o lo que fuese que provocara una crisis del tipo del régimen, pero claramente no era del interés de Trump hipotecar ese activo que es: yo no soy Obama, yo no soy Bush, yo no soy Biden, no me meto en guerras periféricas.
Creo que Irán entendió bien el juego, mostró pragmatismo, bilateralizó con Israel todo el conflicto, en ningún momento atacó infraestructuras petroleras ni de Arabia Saudita ni de ningún otro país, no atacó bases americanas más allá del símbolo de lanzar 10 para que fueran interceptadas con previo aviso. E Israel claramente intentó que fuera más que bilateral, ¿no? De hecho no era bilateral porque Estados Unidos y en menor medida Francia y Gran Bretaña también actuaron activamente protegiendo a Israel, ¿no? Con aviones, con inteligencia, interceptando drones, interceptando algunos misiles. Israel contó con un muy fuerte apoyo en la fase defensiva de Estados Unidos y de aliados europeos. Irán, obviamente China no iba a ayudarlo masivamente militarmente, ni Rusia mucho menos. Rusia está muy entretenida con su tema de Ucrania, donde las cosas no van fluidamente bien. China no está para meterse en una guerra en Medio Oriente todavía, no tiene esa capacidad de despliegue. Sus intereses pasan por aumentar su influencia en el Asia-Pacífico. Por lo tanto, Irán estaba en una situación de inferioridad, no solo militar con Israel, sino a nivel de aliados. Entonces, mantuvo ordenadamente, ortodoxamente, esta idea ping-pong Estados Unidos-Israel, y entendió que el ataque que Trump lo que quería era un ataque puntual y cerrarlo ahí, y la diplomacia iraní rápidamente lo entendió. Quizá lo entendió de manera más rápida que la diplomacia o el gobierno de Bibi Netanyahu, por razones obvias. En ningún momento afectó el estrecho de Hormuz, cosa que era previsible porque era pegarse un tiro en sus propias fuentes de recursos de exportación, era afectar intereses chinos, que eso podía provocar algún tipo de reacción. La crisis del precio del petróleo afectaba a la economía internacional, que viene del pánico ya moderado, ya post-pánico del tema de la guerra de aranceles de Trump. Y además cualquier aumento del petróleo beneficiaba a Rusia, ¿no? Gran exportador de petróleo y de gas, así que era y un cambio de régimen o apostar al colapso iraní abría las puertas de lo desconocido, ¿no? Ya Estados Unidos tiene alguna experiencia en el fracaso en Afganistán, en el fracaso en Irak y en el fracaso en Libia. Un colapso de Irán con 85 millones de habitantes, con 60% persa, 40% de minorías kurdas, baluchis, turcomanas, podía provocar un caldo de cultivo de naturaleza imprevisible, ¿no? Además de fortalecer en términos relativos la influencia de Turquía, otro país que en Israel tiene serias diferencias, por más que los dos son aliados de Estados Unidos. Entonces, todo indica que imperó dentro de todo el mejor de los resultados posibles. Obviamente para los maximalistas en Israel es un resultado subóptimo, ¿no? No se le permitió decapitar la cúpula religiosa ni política del país, o no quisieron, o lo más probable es que Estados Unidos no lo haya dejado. Demostró hasta último momento capacidad misilística, se pudo dar el lujo de desperdiciar 10, 11 misiles para que fueran interceptados a Qatar. Para la propaganda logró meter algunas decenas de misiles balísticos en Israel, hay imágenes bastante impactantes de edificios destruidos, desquició la vida cotidiana de Israel durante 2 semanas, gente que no podía ir a la escuela, el aeropuerto que no funcionaban, gente que no podía ir a trabajar, que obviamente eso fue muy aprovechado por la propaganda iraní. Israel ahora vuelve a un frente complicado en batalla, pero también mediáticamente, que es Gaza, donde hay muchos cuestionamientos en Europa y aún en Estados Unidos, ni que decir en el tercer mundo, y donde Hamas, si bien degradada y golpeada, sigue combatiendo. De hecho, el día de ayer murieron 7 soldados israelíes en una operación militar. Vuelve un tema que le produce un gran costo de imagen a Israel, y después, a medida que se van atenuando estos frentes de guerra, vuelve el frente interno de Israel, ¿no? El Bibi, el ante-Bibi, la grieta, la justicia, lo procesa, no lo procesa, los pedidos de amnistía, una crisis política que puede acelerarse.
Bueno, hasta acá entonces la participación de Fabián, que nos ha dado un marco y un detalle muy completo de antecedentes y lo que fue en sí el conflicto desde el punto de vista, viendo el punto de vista estratégico y en parte también militar. Así que bueno, Irma, te damos ahora la palabra para que puedas vos darnos tu intervención. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a vos, Sid, por haberme invitado a compartir estas reflexiones. Lo primero que tengo que decir es que respecto de este conflicto me llamó mucho la atención la polarización a favor o en contra que ha invadido los medios y la comunidad analítica en todo el mundo. Desde ese punto de vista yo voy a tratar de dejar de lado los sesgos y tratar de dar una visión mía independiente, guiada más que nada por un análisis estratégico distante de esta polarización a favor o en contra. Habiendo hecho esta aclaración, quisiera hablar primeramente de algunos hechos que ya Fabián algunos los mencionó y algunas reflexiones sobre esos hechos desde mi perspectiva. Para mí el ataque de Estados Unidos a Irán, como lo fue el previo de Israel, no es una buena noticia, aunque algunos celebren. Sí, quienes celebran los ataques pueden tener argumentos tácticos, pero hay una conocida frase que aplica en este caso y es que las soluciones de hoy pueden ser los problemas de mañana. En cuanto a los hechos, al fuego completo y total, me parece que implica algo que no se está analizando y es que esto no representa una guerra terminada entre Irán e Israel. No es un alto en fuego real consensuado, parece más una pausa condicionada por las circunstancias. Y por otro lado, quedó claro que el canciller Araghchi de Irán indicó que no había ningún acuerdo y que si Israel cesaba su agresión, no había respuesta como ocurrió en otras oportunidades. Debemos reconocer, y esto es así, que Irán tiene un pasado de transgresiones, de apoyo al terrorismo internacional, y que gobierna al país una teocracia radical violatoria de los derechos humanos, tanto adentro de su territorio como afuera donde puede. Argentina ha sufrido justamente ese tipo de teocracia radical, ese tipo de gobierno en Irán. Pero sin embargo, creo que debemos reflexionar que no hay que subestimar a Irán. El ataque ha impactado en el corazón de la estrategia iraní y también en su autoestima como nación. No puede tomarse esto a la ligera y pensar que Irán, para salvar la cara, se va a quedar cruzado de brazos y bueno, no pasó nada. Cuando se le impactó en las tres instalaciones principales que llevan adelante esta estrategia de iraní de ponerse en una situación al borde de poder conseguir un arma nuclear. Yo creo que esto volverá ahora en el futuro, quién sabe cuándo, con más resentimiento. Y la verdad que no comprender eso me parece que no es comprender la mentalidad iraní, el hecho de esto va a tener repercusiones. En cuanto a las certezas y dudas respecto de lo que sucedió, nadie sabe a ciencia cierta cuánto se destruyó del programa nuclear, que por otra parte, mal que mal, estaba bajo inspecciones de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, del OIEA, dirigido por nuestro compatriota Rafael Grossi. Aquí hubo versiones encontradas en Estados Unidos. Por un lado, el informe del Pentágono filtrado, desmentido luego, que indicaba que ese programa se habría retrasado meses y no destruido totalmente como se anunció en un principio. La verdad sea dicha, es muy difícil borrar de la faz de la Tierra un programa nuclear. Decir esto ya no va a prosperar más. Porque, en definitiva, siempre el conocimiento persiste y aunque se haya descabezado cierta parte de la cúpula científica de Irán, hay otros que pueden tomar el legado. Por otra parte, a esta altura, en medio de esta niebla que hay respecto de este ataque, no se sabe a ciencia cierta dónde están los 400 kilos de uranio enriquecido, supuestamente hasta el 60%,
Y tampoco se sabe si hay instalaciones clandestinas que no han sido previamente declaradas, donde se pueda completar este pasito corto para llegar del 60% al enriquecimiento grado arma, que es del 90%. Solamente se requiere el 5% del esfuerzo que costó llegar hasta el 60%. Tampoco tenemos idea si tienen ya el material necesario, como un secreto bajo 7 llaves. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en su momento así hicieron con la mediatizada hoy planta de Fordow, que fue reconocida solo después que fue descubierta por los servicios de inteligencia de Occidente en el año 2009. Ahí recién la declararon. Hoy circula información sobre un posible sitio secreto que se denomina PICAS. No se iba a mantener, obviamente, el material, ese tesoro para ellos, en las instalaciones con mayor probabilidad de ser blancos de esos ataques. Esto es puro sentido común. Entonces, ahí tenemos una gran nebulosa respecto de qué pasó con el material, si hay más instalaciones y en cuánto tiempo se puede reestructurar nuevamente para que el Irán pueda llegar a tener la mínima cantidad necesaria como para fabricar una primera bomba. Tampoco nadie pudo demostrar fehacientemente que las máximas autoridades de Irán hubieran tomado la decisión de fabricar el arma. Y acá claro que esto a algunos le importa y a otros no, que hayan tomado esa decisión. Por supuesto, los sectores más duros de Israel piensan que obviamente con el solo hecho de la existencia del programa ya era una amenaza existencial para Israel. La verdad sea dicha que hace muchos años que Israel intentaba ver cómo podía destruir estas instalaciones, como dijo Fabián, pero nunca contaba con la munición adecuada y los medios de transporte para poder realizar el ataque. Esto fue archiestudiado por la comunidad de analítica en todo el mundo, a ver qué tenía que tener, qué no tenía que tener, dónde estaban las instalaciones, etc. Sin embargo, porque a los que importa esto, resaltan que hay que recordar que hay otros estados que podrían haber desarrollado un arma nuclear porque tienen los materiales y la tecnología y nunca lo hicieron. Por ejemplo, Japón, Alemania y otros. Son los llamados estados umbral o con latencia nuclear. Analizando todo esto, también es pertinente preguntarse si un cambio de régimen en Irán cambiaría las cosas. La verdad no lo sabemos, pero sí creo que esto no va a suceder, este cambio de régimen en el corto plazo, por diversas razones, porque la teocracia parece tener resto de sobra, porque aunque han descabezado las cúpulas, las nuevas generaciones mantienen esos mismos principios, y porque también no queda claro si le convendría al mundo un Irán en el medio del caos, como ha sido mencionado. Lo que sí es cierto que Irán es un país de alto desarrollo tecnológico y su dirigencia actual tiene el firme propósito de mantener su programa nuclear con tenacidad y medios a su alcance. Que las heridas de los ataques y la ruptura de la precaria confianza no serán fáciles de cerrar. Que Irán no es ni Irak ni Siria, que recibieron ataques a sus instalaciones nucleares, y en el 81 en el caso de Irak, en el 2007 en el caso de Siria, y que no pasó absolutamente nada. Y ahí tenemos que tener en cuenta que con la mentalidad iraní, la respuesta directa o a través de proxies puede ser multidimensional y también puede ser diferida en el tiempo, cuando el mundo ya se hubiera distraído de este episodio. Esto tiene final abierto, por supuesto. Otro punto importante que creo que vale la pena recordar es que la responsabilidad central de Trump en el desarrollo de los acontecimientos y en el progreso de Irán hacia los pasos previos de lo que es tener esta cantidad de uranio enriquecido al 60%, viene del 2018, durante su primera presidencia, cuando decidió el retiro de Estados Unidos del pacto nuclear, el JCPOA, por sus siglas en inglés, que contenía a niveles mínimos y controlados las actividades de enriquecimiento de la República Islámica. La excusa perfecta
para victimizarse y volver con ímpetus renovados al enriquecimiento hasta llegar a donde llegó. Hoy esta responsabilidad, perdón, se profundiza al actuar en este doble rol de mediador por un lado y de justiciero internacional, que es muy confuso. Ahora hablamos un poco del orden internacional vigente que ha permitido o no ha podido impedir a llegar a esta situación. Más allá de las críticas o valoraciones sobre su éxito y fracaso, en el mundo que nos toca vivir, donde rige todavía este orden, hay un amplio consenso jurídico sobre que el ataque violatorio de la Carta de las Naciones Unidas, ya que no se reúnen las condiciones mínimas de legítima defensa por el artículo 51 de la Carta. Por ende, encuadra en la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2, inciso 4. También muchas voces en Estados Unidos, de demócratas e incluso de republicanos, se han levantado para señalar la inconstitucionalidad de la decisión del presidente Trump por la no consulta al Congreso. Y en realidad, el orden internacional vigente parece estar agotado, pero aún no se visualiza otro orden superador, es lo que hay. Y acá les voy a mencionar una gran paradoja. Ese orden internacional está siendo invocado para que Irán vuelva al régimen de salvaguardias de la OIEA y muestre sus instalaciones nucleares y sus materiales en el estado que se encuentra. Me refiero después del ataque. Ya el Parlamento dijo que no. Todavía queda una instancia mayor de decisiones. Veremos qué sucede. Pero tenemos que recordar que en el marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la actividad de enriquecimiento de uranio está permitida y solo requiere que los estados partes sin armas nucleares, como Irán y como Argentina, por otra parte, sometan todas sus instalaciones y materiales nucleares por los acuerdos de salvaguardias a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, ¿qué puede pasar? Por un lado, esto se está hablando mucho y se está analizando, que es plausible que Irán pueda decidir retirarse del Tratado de No Proliferación, como hizo Corea del Norte en el 2003, 3 años antes de realizar el primero de sus 6 ensayos nucleares. Hoy es el 9º país nuclearmente armado. En el caso de Israel, y para aportar un dato, nunca entró al Tratado de No Proliferación y sabemos que es nuclearmente armado desde los 60, aunque nunca lo declaró, en esa suerte de opacidad estratégica. Sin embargo, los analistas que se dedican hace más de 20, 25 años a ver lo que son las fuerzas nucleares de cada país estiman que Israel tiene alrededor de 60 ojivas nucleares con una base de plutonio, no de uranio enriquecido. Coherente con lo anterior, Irán podría acelerar su programa de armas nucleares. Y la gran pregunta que nos debemos hacer todos los que estudiamos estas cosas es, ¿qué pasaría si Irán prolifera a esta altura del partido? Y tenemos 2 estados nuclearmente armados en el Medio Oriente. Ya sabemos que Israel va a hacer todo lo posible para que esto no suceda, pero tampoco tenemos claro si eso se va a poder impedir o no se va a poder impedir. Y si hubiera estos 2 estados, ¿se rompería el tabú nuclear? ¿Cómo se reconfiguraría Medio Oriente? Un territorio que tenemos que tener en cuenta es muy pequeño en términos de distancia. Además, si Irán sale del Tratado de No Proliferación, otros países también sería un desastre, por supuesto, para el tratado. Y otros países podrían proliferar argumentando la necesidad de armar su disuasión nuclear ante la posibilidad de acción directa arbitraria por parte de las grandes potencias. Si se piensa bien, esto no es un argumento fácil de rebatir. ¿Por qué? Porque en el momento pico de la tensión discursiva entre Estados Unidos, de la primera presidencia de Trump, y Corea del Norte, Estados Unidos no atacó a la Corea del Norte de Kim Jong-un con armas nucleares. Pero por el otro lado, ¿por qué Rusia invadió 2 veces a una Ucrania que había entregado sus armas nucleares a cambio de garantías a su soberanía e integridad territorial
por parte de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido con el Memorándum de Budapest del año 1994. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos. Con esto surgen muchas otras preguntas muy pertinentes en esta época de crisis global, y muchas de ellas con respuesta abierta. ¿Es necesario hoy día para un Estado poseer armas nucleares para garantizar su seguridad? ¿Cómo van a jugar otros medios defensivos y ofensivos basados en la tecnología, como por ejemplo las armas autónomas, la inteligencia artificial, etcétera? ¿Cómo este conflicto repercute en la incertidumbre global y en particular cómo afecta a la economía? ¿Se cierra o no se cierra el estrecho de Hormuz? En realidad, si uno lo analiza en profundidad, el uso de las armas busca certezas. En este caso se buscó la certeza que Irán no tenga nunca armas nucleares. Pero paradójicamente, esto genera un alto grado, nivel de desconfianza y de incertidumbre hacia el futuro, que con la interdependencia global afecta a todos los países, incluso a los atacantes. Esto lo pude responder en una entrevista que me hizo CNN en español, que va a salir el domingo. Entonces, el punto es, hoy día, ¿cómo se recupera todo esto? ¿Cómo se recupera el orden internacional dañado? ¿O caerá y se reemplazará por otro modelo? ¿Es positivo que las grandes potencias actúen pendularmente dentro y fuera de las reglas y no aceptan que otros hagan lo mismo? Preguntas abiertas para hacerse. Lo que sí queda claro es que estos ataques abrieron una caja de Pandora de un Irán posiblemente más opaco, más clandestino y menos dispuesto a la negociación, pero con el mismo y férreo propósito. Todo esto lleva a reflexionar, a mi criterio, que es hora de actuar con extrema prudencia. Muchos pensamos, no por ingenuos, sino por lucidez y responsabilidad estratégica, que la autorrestricción debe prevalecer para no escalar la inseguridad global. Estados Unidos, por ejemplo, debería demostrar, espero que continúe en esa tónica de no intervención, luego de esta que para mí fue un error estratégico, que su fuerza está alineada con el derecho, no por debilidad, sino por liderazgo democrático. Es lo que muchos en la comunidad internacional esperaríamos de ese gran país. Creo, para cerrar, que el mundo necesita mesura, que la vía es la negociación diplomática para lograr contención, no bilateral como fue la negociación esta previa de Estados Unidos e Irán. Eso no funcionó. Lo que se necesita es un compromiso multilateral con todos los actores fuertes alrededor de la mesa, incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son, por otra parte, poseedores legales de armas nucleares en el mundo. Ellos, junto con Alemania y la Unión Europea, fueron que durante el pacto con Irán, los que contuvieron a Irán y redujo de una manera al mínimo su crecimiento. Yo creo que esa es la vía si aún es posible. El final, por supuesto, está abierto. De otro modo, si esta negociación diplomática en cualquier instancia no se lograra, creo que anticipo que el campo de juego terminará siendo todos contra todos. Respecto del nuevo orden internacional, lo que se derrumba, si no se reconstruye con inteligencia y visión, se convierte en un vacío de poder, y creo que los vacíos se llenan, pero rara vez con justicia. Sí, creo que estamos en un cambio de época, pero no todo cambio es progreso, no toda fuerza es derecho, y aceptar los hechos consumados con normalidad, naturalizar un mundo sin reglas, que, salvo las que imponen las más fuertes, creo que es en definitiva pernicioso. Desde esa conciencia y en medio de la incertidumbre que estamos viviendo, que no ha terminado ni remotamente, creo que aún vale la pena defender un conjunto de valores que permitan la estabilidad global y la convivencia ética entre todas las naciones. Bueno, esto terminó mi exposición y estoy abierta para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Irma, muchas gracias. Muy clara tu exposición, planteando muchos interrogantes y muchos temas que son para conversar y profundizar.
empezando por el hecho que todos estamos viendo que hoy en día los organismos multilaterales han perdido mucha fuerza y son las grandes potencias y los grandes liderazgos que se ven hoy en las grandes potencias los que manejan los tiempos en la política internacional, y poco a poco Naciones Unidas y otros organismos han ido perdiendo protagonismo y posibilidad de intervenir en muchos conflictos que estamos viviendo. Eh, Ahora, lo que me gustaría saber después de lo que vos estuviste contando y también entendiendo que eh, Irán en el fondo colaboraba con la OIEA, pero incluso hasta leyendo el último informe de la OIEA y entendiendo que tenía más de 400 kilos al 60% de enriquecimiento, que creo que ya no son para uso pacífico con ese grado de enriquecimiento del 60%. ¿No da ya eso una pauta, si yo llego al 60%, de que estoy buscando algo más que simplemente uso pacífico de la energía nuclear? Eh, Irán, convengamos que en todo este tiempo se aprovechó un poco de la cautela internacional, del diálogo de los países europeos, una cierta complacencia para poco a poco ir dando pasos en la dirección de llegar a un arma nuclear. Si Irán se hubiese mantenido claramente dentro de lo que es uso pacífico, hubiésemos visto todos señales de un claro uso pacífico de energía nuclear. Pero los últimos mensajes que estábamos recibiendo del desarrollo nuclear de Irán no iban en esa dirección. Cuando yo desarrollo misiles con capacidad de transporte de ojivas nucleares, y cuando yo enriquezco uranio, que ya está llegando al 60%, puedo estar dando pautas de que mi programa nuclear a lo mejor puede no ser pacífico en cualquier momento. Entonces, hay que ver hasta qué punto, sin este conflicto que se inició hace poco más de 2 semanas, este ataque de Israel, Irán igual no hubiese llegado en el corto plazo al desarrollo de su arma nuclear. Independientemente que entiendo también lo que vos decís, de que a lo mejor ahora al atacarlo se va a emperrar más en llegar a un arma nuclear. Bueno, y parte de la pregunta iría también, por un lado, bueno, si ese 60% se justifica por un uso pacífico de energía nuclear, y por otra parte, la solución definitiva indudablemente no está en el ataque, sino está en sentarlo ahora Irán en la mesa de las negociaciones y lograr que a través de la diplomacia Irán entienda que no tiene que llegar a armas nucleares y tiene que hacer simplemente uso pacífico. ¿Cómo ves entonces vos esos temas? Bueno, mira, yo coincido 100% con vos que el material al 60% no indica un uso pacífico, pero eso lo supimos desde siempre. El tratado, o el acuerdo, mejor dicho, P5+1, que se firmó en el 2015 y del cual Estados Unidos se retiró en el 2018, se hizo justamente para eso, para contener, porque el tema se trataba de que ya las intenciones se conocían de antes, por más que desde el punto de vista declaratorio, Irán siempre dijo que no tenía intenciones de fabricar una bomba. Pero justamente ese acuerdo que involucró a tantos actores, los principales actores internacionales, las principales potencias, se hizo para contener y para mantener el enriquecimiento a niveles mínimos, porque la tecnología en realidad no se pierde, o sea, el conocimiento se mantiene, entonces eso se contuvo. Por eso yo decía, cuando Estados Unidos sale en el 2018 y denuncia el acuerdo y reinstala las sanciones, porque también acá hay una contraparte de incentivos y eso es lo que tenemos que ver. No es un tema de estar sentados y mirando si enriquece y no enriquece. En la negociación del acuerdo P5+1, lo que se había llegado a un planteo de incentivos por los cuales Irán no enriquecía, pero se levantaban las sanciones, las múltiples sanciones de todo tipo que había tenido y que habían ahogado la economía de Irán. Bueno, cuando Estados Unidos, en la época de la primera presidencia de Trump, ¿qué hace? Reinstala las sanciones, Irán ya no tuvo ningún incentivo para no enriquecer.
Y justamente el tema de enriquecer al 60%, al 80%, al 90%, es un tema de disuasión también, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que entender. Bueno, Se quiera esa es o no esa se otra quiera parte de la fabricar un pregunta. arma nuclear. Los incentivos para sentarlo a Irán de nuevo en la mesa de negociaciones. No, en esta circunstancia yo creo que muy pocos, ¿eh? Hoy, en aquel momento, eh, no puedo decir qué es lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho, pero la verdad que Irán respondía a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, había desactivado un montón de sus centrífugas en sus distintas plantas de enriquecimiento, la planta de Fordó la había transformado en un centro de estudios nucleares y donde no se estaba enriqueciendo. Entonces, la verdad sea dicha que eso se llama contención, por decirlo de alguna manera. Y la intención, o sea, por eso, ¿no? Los de que sean unos santos, ¿eh? O sea, acá tenemos que entender, ni son víctimas, ni son unos santos. El tema es, quizás a veces la impericia de los que toman decisiones en el sistema internacional solucionan una cosa de corto plazo, pero empeoran las cosas en largo plazo. Yo creo que, y muchos pensamos lo mismo, que el principal error estratégico fue sacar a Estados Unidos del acuerdo P5+1 en el 2018. Y aparte por una razón que no tenía nada que ver con lo nuclear, sino más bien con lo misilístico. Ahí se complicó tremendamente el sistema. Ahora, también los que estamos en estos temas sabemos que los problemas tienen solución. ¿Por qué? Si Irán quiere proliferar, creo que va a terminar proliferando a menos que se borre a Irán de la faz de la tierra. Esa es la verdad. Porque mientras exista el conocimiento y el propósito, a menos que se puedan crear incentivos verdaderamente fuertes que todavía no se están viendo, la verdad se dicha que, y menos en esta circunstancia, aquellos que dicen que Irán se va a quedar cruzado de brazos ahora y que no va a responder a este ataque, la verdad es no conocer la mentalidad de la dirigencia iraní. Y mientras esa dirigencia esté ahí a través del tiempo y a través de las generaciones, es muy difícil de poder determinar si esto no va a seguir en las vías encubiertas, en fin. También me parece que es injusto achacar al informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, que sí es un informe acertado respecto de qué Irán había transgredido, qué no, cómo restó la colaboración a los inspectores del OIEA, no tomarlo como algunos pretendieron plantearlo, mismo los de Irán, como una especie de disparador que disparó los ataques, porque vincular eso me parece que es una injusticia muy grande. Ahora, también como digo una cosa, digo otra. Pretender que Irán ahora someta nuevamente sus instalaciones a salvaguardias, a la inspección, a ver qué hicieron los ataques, me hicieron esto, me hicieron el otro. La verdad sea dicha, eso no creo que vaya a suceder. De hecho, el Parlamento ya dijo que no. No sé si habrá una dirección de Khamenei, o sea, el máximo líder, como para revertir esa situación. Pero la verdad que creo que acá tenemos que mirar cuáles son los incentivos de una u otra parte. Y bueno, creo que los incentivos son la clave. Los liderazgos también de las grandes potencias, que son los que van en cierta medida a dar algún tipo de garantía, pero obviamente es la negociación, es la diplomacia lo que va a permitir que Irán no siga buscando tener armas nucleares. Si no, vamos a ver ataques cada 2 o 3 años, nuevos ataques o renovados ataques para los desarrollos que Irán va a seguir buscando hacer y lograr, ¿no? Entendamos también que es un país que abiertamente dijo que quiere destruir a Israel. Entonces, sumada a esa declaración, el desarrollo de armas nucleares obviamente no es compatible para Israel bajo ningún punto de vista. Si yo fuese israelí y estuviese viendo Israel, también estaría viendo la forma de lograr evitar eso a toda costa. Israel siempre ha sido y ha tenido por una cuestión de existencia la política de ataques preventivos, o sea, actuar antes que me ataquen, porque no tiene mucho margen de maniobra. Israel es un país chico,
con poco espacio para poder hacer una especie de acción retardante si lo ataca, entonces siempre tiene que actuar previniendo eso, porque si no está su existencia de por medio. Incluso siempre ha actuado por líneas interiores. Nunca puede actuar contra todos sus enemigos al mismo tiempo. Y acá un poco creo ha sido en eso inteligente, como lo hizo en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, primero contra lo más cercano, contra los enemigos más próximos, y después ir avanzando contra el resto de sus enemigos. En este caso fue primero contra Hamas, que fue el que realizó el famoso y sangriento ataque el 7 de octubre, luego con Hezbollah, incluso manteniendo los sectores de Cisjordania bajo control, y recién luego, y los hutíes, y recién luego entonces poder enfrentar a Irán con el resto de los enemigos debilitados. Pero es un tema creo muy complejo, nadie sabe a ciencia cierta, vos lo decías recién, qué grado de destrucción realmente han logrado con los ataques a las plantas nucleares. Ha habido informes al principio que decían que no, otros más recientes que dicen que sí han retrasado varias décadas el desarrollo nuclear, pero creo que esto lo vamos a ver más claro cuando pasen bastantes más días de todo este conflicto, ¿no? Así es. Bueno, no sé si les parece, vamos viendo algunas preguntas, algunas ya Y yo quisiera las vimos participar recién. también respondiendo a algunas preguntas, ¿no? A los comentarios. Me parece muy atinado lo que plantea Irma y bueno, y obviamente lo que planteas vos también, porque el tema es, bueno, estamos mirando el ataque o sea, los ataques mutuos de Irán e Israel y de Israel e Irán, ¿no? Por supuesto que en estos últimos ataques el conflicto eclosiona porque se enfrentan directamente en el modo que se pueden enfrentar dos estados que no comparten frontera. Uno puede decir es una suerte de algún modo que no compartan frontera, tanto Israel como Irán, pero de todos modos persiste esta díada de conflicto. El tema es que este conflicto en realidad es no es en sí mismo el conflicto, sino que es el resultado de otro problema, de otro conflicto que es el que no se está arreglando y que no se puede arreglar. Y que, digamos, y que genera el origen. Y acá el problema es que, bueno, se ha originado el conflicto, es resolver el problema de la situación de Israel, la existencia de Israel, con lo que implica la existencia de Israel, la presencia, o sea, los palestinos, la organización espacial o territorial de esa zona. Alguien una vez me decía, bueno, y la presencia de los terceros países que también tienen intereses. Bueno, está bien, o sea, es casi infinito si miramos eso. Pero el tema es también, voy a esto porque hay algunas preguntas, Claudio, que irían por ahí, mirando un poco a la historia. Bueno, ¿qué incentivos tiene Irán a desarrollar armas nucleares? Bueno, acaba algo que estaba explicando recién Irma, la proliferación opaca es Israel tiene armas y seguimos y lo decimos fuertemente, o más o menos Israel tiene armas nucleares, o por lo menos tiene armas que las tiene hace rato y estamos convencidos que son de defensa. Mientras que las que puede armar Irán, estamos convencidos, o un sector importante, digamos, son de ataque. O podría llegar a atacar. En realidad, ahí es donde también viene otro elemento y hay una pregunta interesante que siempre, la cual es una pregunta recurrente cuando trata de estos temas. La restricción que hizo Gran Bretaña en la década del 30 frente a la expansión de Alemania nazi. Bueno, a ver, vamos ahí. El tema es, uno puede pensar que la restricción de Gran Bretaña en aquel momento y las de Francia fue equivocada. Básicamente no había armas nucleares. Hoy hay armas nucleares. Entonces, el primer punto en juego, ¿no? Y entonces, lo primero que ocurre, y como vos ya bien también señalaste, Irma, a Corea del Norte no lo atacaron. Y yo también lo estoy viendo en la guerra de Ucrania. Lamentablemente, en contra de la no proliferación, está de que, bueno, Rusia puede hacer lo que quiere, puede atacar, puede decir que Ucrania es nazi, puede decir que está denazificando, que se siente agredida por la expansión de la OTAN. La cuestión es que nadie le está, Ucrania no le puede responder con la misma capacidad que Rusia puede atacar a Ucrania.
O sea, en ese sentido, ¿por qué? Porque nadie va a amenazar con arrojar armas nucleares sobre Rusia. Entonces, eso lo pone a Ucrania, la pone en la peor de las situaciones. No importa si, si estamos a favor de la invasión rusa o no. Digo, para tragedia de los pobres ucranianos, digamos, que están sufriendo los ataques. Muchos se quejan bueno, de los ataques, de un ataque a hospital o cosas así, o de las armas que desplegó Estados Unidos ahora en este ataque y no piensan, y bueno, la Rusia está disparando misiles hipersónicos desde hace rato y también los dispara contra zonas pobladas, los dispara contra hospitales y no pasa nada en general, bueno, es parte como de una guerra a la europea. Esta parecería ser una guerra imperial, digo, para los críticos. Ahora bien, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, de lo previo a la Segunda Guerra Mundial, sí fue un error no intentar frenar a Hitler, pero por otro lado, no había esta experiencia de hasta dónde podía llegar. Yo tuve la suerte de estudiar con el profesor Gebhard Weinberg, eh, que era un exiliado judío alemán que tuvo que escapar con la familia en la década del 30, y él lo que me contaba, lo que sufría era que, y yendo a Gran Bretaña y yendo a los Estados Unidos, porque yo lo tuve profesor en los Estados Unidos, era que no creían en la maldad del régimen nazi. Entonces es un elemento. Y hoy en día, ¿quién está dispuesto a atacar un país de 85 millones de habitantes sin también un motivo tan grande? Entonces, no es tan sencillo comparar históricamente este presente con aquel pasado. Aquel pasado fue un error. Este presente es un acto de prudencia porque hay elementos, sí, más peligrosos. Creo que también en este caso el conflicto está yéndose por el camino, digamos, a ver, no sé cuál es la solución. Creo que hay una tregua, no una solución, y como también dijo Irma, esto va a tener en algún momento sus ataques, y quienes están preocupados de los ataques de Argentina, yo les diría a la Argentina, yo les diría, miren, ya nos atacaron, así que lo que tenemos que aprender nosotros es que hay que estar atentos, que hay que ejercer la vigilancia plena, no tomárselo a broma el tema de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que se están, por lo menos tomando están tomando medidas para prestar atención a esos temas a los cuales acá eran temas muy tomados muy tomados a la ligera. Entonces, eso es el costo de estar en el sistema planetario en este momento de la historia. En otro momento de la historia se podían hacer otras cosas. En este momento ocurre este conflicto. Y el tema de Israel, bueno, sí, el tema de Irán, también, este enriquecimiento, el problema es que también es difícil de justificar a 60. Y la pregunta es, bueno, ¿y si Irán tiene las armas, logra desarrollar armas nucleares? Bueno, no lo van a atacar. O sea, va a asegurar su subsistencia. E Israel, teniendo armas, estando en posesión de armas nucleares para la defensa, tiene que evitar el holocausto, va a evitar el holocausto. O sea, esto es lo que está en juego en esa región. Entonces, me parece que este conflicto no es algo separado de otro problema que es el que lo dispara desde hace muchos años. Y por supuesto que, vuelvo a insistir, y vos también lo señalabas, y estabas leyendo también unos informes de de la situación interna en Irán. Bueno, si el conflicto está en manos, no está en manos, está en manos de los halcones de ambos lados, es difícil encontrar un camino intermedio. Las cosas que pasaron han pasado, y bueno, la palabra venganza no ayuda a la construcción de un sistema internacional estable y pacífico, ¿no? Decir justo ya es pecar de iluso, pero sí la búsqueda de estabilidad. Y la estabilidad está dada en encontrar algún tipo de fórmula. Estados Unidos, lo que hizo ahora Donald Trump, a la Trump, es ejercer un poder y mostrar un poder para estabilizar o llamar al orden, ¿no es cierto? El director del colegio, o la maestra, o en el patio, en el recreo, ordena a los alumnos un poco. Pero esos alumnos no son niñitos, son justamente actores con voluntad, y muchas veces, voluntad propia, y muchas veces estos actores se escapan de lo que le dicen
las autoridades. Tienen autonomía y voluntad propia. Entonces, ese es el peligro que está latente en el sistema internacional, pero es parte de las características de nuestra forma de organización política mundial. Nos organizamos en estados considerados soberanos, con autoridad y con valores nacionales, o sea, con intereses nacionales y territoriales. Entonces, estos conflictos pueden escalar o pueden desescalar en función de que las distintas comunidades políticas encuentren soluciones de convivencia. Así que bueno, yo creo que estamos ante una tregua. Es positivo que no haya escalado, que no haya continuado, que no haya escalado. Israel no puede destruir mucho más de lo que pudo haber destruido. Podrán descabezar, pero ahí también tenemos la experiencia histórica. Como dijiste, no es bueno descabezar un régimen sin saber a ciencia cierta, claro, quién puede reemplazarlo. O sea, todos esos elementos de que no es tan fácil y además, Hay ¿quién varios puede malos venir? ejemplos de ¿No? eso. Exacto, hay varios malos, hay una riestra de malos ejemplos y puede ser peor. Así que bueno, yo creo que ha sido muy, muy claro, Irma, y las preguntas son las preguntas que yo creo que ni siquiera los que están dirigiendo los países rectores la tienen clara. China lo que quiere es estabilidad en la región, que haya paz, y Arabia Saudita también. No quieren que haya tampoco como que se produzca un cráter y desaparezcan y tengamos estos vacíos de poder, porque también vive gente y eso genera mucha inestabilidad. Me parece que es el momento de paño frío, pero bueno, desde acá es muy fácil decirlo. Nos, Viviendo nos allá tenemos se ve de que, otro modo. perdón, nos tenemos que preparar para que esto siga evolucionando. Nos tenemos que preparar para que las intenciones de Irán de tener un arma nuclear no cesen. Y también nos tendríamos que preparar para una Irán posiblemente con un arma nuclear, porque una cosa es, nosotros estamos asumiendo que sí, obviamente las armas nucleares de Israel son defensivas y que las de Irán son ofensivas, podríamos decir. Pero tampoco está muy claro, yo creo más que ellos sí que lo tienen clarísimo, que el tema de iniciar un ataque nuclear, ahí sí lo sacaría ellos de la faz de la tierra. O sea, no creo que las tengan por una razón ofensiva, sino en realidad para mostrar un equilibrio regional que siempre han querido tener y que, bueno, todas las tropelías que sigan haciendo con otras cosas, me refiero a con sus proxies, etcétera, ¿no? Pero el tema de tener armas nucleares es un tema, vos sabés muy bien, por las teorías, que no solamente a veces se tiene por una necesidad concreta, sino para demostrar un poder. Y también ahí hay muchos que piensan que el poder está concentrado en Israel con sus armas nucleares, que sí todo el mundo sabe que las tiene, y ellos quieren equilibrar ese poder. Yo creo que la dirigencia de Irán sabe perfectamente que si rompiera el tabú nuclear, ahí sí tendría un verdadero problema, ¿no? Porque recibiría ataques devastadores que terminarían con todo, ¿no? Sí, es un tema complejo, complicado, porque, a ver, nosotros hemos sufrido incluso acá en Argentina 2 atentados y hay una promoción demostrada de terrorismo internacional que es financiada por Irán. O sea, no estamos hablando de un Estado que está plenamente integrado al ámbito internacional, de los organismos con el cual uno puede confiar en lo que dicen. Muchas cosas las hacen en forma encubierta, a través de proxies, como lo estaba haciendo permanentemente para afectar a Israel, siempre a través de proxies y no de forma directa. Entonces, creo que no tenemos que poner en pie de igualdad a Israel con Irán en lo que respecta a tener un arma nuclear. Creo que son países distintos, con una forma de pensar distinta, con una idiosincrasia distinta. Entonces yo, Israel, no estaría tan tranquilo que sea para mantener el equilibrio nuclear. Obviamente sería asegurar la destrucción mutua, claramente, pero yo insisto, me parece que Israel no estaría viendo tan tranquilo como la comunidad internacional no ve muy tranquilo esto y por eso estuvo tanto tiempo
negociando. Y quisiera también aprovechar antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, para hacer un par de comentarios de temas militares que por ahí hemos dejado de lado. Por una parte, queremos tener un ejemplo muy bueno de lo que son las guerras híbridas. Acá hemos visto en esta guerra la aplicación no solo de fuerzas convencionales, sino de la ciberguerra. Hemos visto operaciones psicológicas, operaciones de información, empleo de proxy, fuerzas irregulares, inteligencia. O sea, ha habido todo un cúmulo de actividades que nos han mostrado cómo son las guerras híbridas hoy en día. Los dos países, por supuesto, como pasa siempre en estos casos, dicen que han ganado, ¿no? Claramente ambos, especialmente Irán, que creo que el que ha llevado por ahí la peor parte, por lo que ha habido una superioridad estratégica, tecnológica y de manejo del ciberespacio y del manejo del aire, el conflicto por parte de Israel. De todas maneras, uno siempre tiene que entender que a todos los países hay que dar una salida elegante de estos conflictos. Todos tienen que tener una forma de mantener su frente interno en forma sólida, con lo cual entonces siempre ambos muestran como que, o muestran lo que han logrado. En el caso de Irán, ha logrado llegar con una gran cantidad de misiles al territorio de Israel como nunca se había logrado antes. Este, ha dado una respuesta, como dijo Fabián, aunque sea testimonial, al ataque de Estados Unidos. Y creo que para finalizar un conflicto siempre hay que darle algún tipo de salida a ambos países y esto se ha alcanzado. Y un tema que ha generado en Rusia ciertos resquemores o dudas ha sido la forma como Israel afectó las defensas aéreas durante el primer día del ataque israelí. 12 de octubre para nosotros, 13 de octubre para ellos, pues fue justo en la madrugada, empleando la misma técnica que usaron los ucranianos para atacar a los bombarderos estratégicos hace poco más de un mes. Y todos entendían en ese momento que era una genialidad de los ucranianos, y viendo que ahora Israel usó el mismo método para atacar las defensas aéreas de los iraníes, muchos se preguntan si realmente fue solamente genialidad de los ucranianos o la idea fue transferida de alguien más. Ese es un tema para analizar y que seguramente los rusos lo estarán analizando también. Pero bueno, esto es un par de tips y un par de temas militares también para agregar a lo que estuvimos diciendo hasta el momento. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más. La masa de las preguntas las hemos estado viendo en forma indirecta, incorporando lo que fuimos comentando. Estamos un poco en tiempo, pero bueno, no sé si quieren aportar algo más antes de terminar. No, 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 yo creo que hemos cubierto los temas, todo lo demás, muchas de las cosas ya están abiertas a especulación. Creo que lo de Fabián ha sido bien claro de hasta dónde se llegó con el conflicto y que el final sigue siendo incierto y queda abierto. Digamos, digo, la palabra incierta no es que uno va a los medios de noticias y aparecía, yo hace 2 días estaba viendo y todo decía la palabra incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba Está abierto, abierto, pero, claramente. claro, pero bueno, es un conflicto complicado porque ya viene de muchos años, de larga data, y ese es un tema serio, y que las partes lo ven, y esto es como lo quieran ver cada uno, digamos, lo que planteaba vos, Irma, la autodefensa, la agresión, el derecho de Irán a defenderse a la agresión, el caso de China y Rusia sostenían eso, y el caso de Europa Occidental, de los Estados Unidos, el derecho de Israel también a defenderse, y básicamente lo que comentaba el argumento de la no profundidad estratégica de Israel, que hace que su defensa sea un ataque, o sea que es lo que habría que esperar. Pero el tema es y un poco hablando el otro día, hablábamos con Irma, alguien hablaba de que a lo mejor Irán quiere hacer un bang nada más, no es que quiere usar las armas nucleares. El problema de que hacer una prueba nuclear, o sea, un estallido de pirotecnia nuclear,
por parte de Irán es una de las líneas rojas que se han establecido y que, al igual que usando la historia en la Primera Guerra Mundial, movilizar las tropas, aunque no hubiera declaración de guerra, era guerra. Entonces, cuando en 1914, en julio de 1914, las tropas se movilizaron, la mayoría de los actores interpretaron esto es guerra. Y ese es el peligro. Entonces, ni bang, ni bing, ni nada. Hay que tratar de, Bueno, te de diría, que se llegue a Sandro, un acuerdo. Sí, que ya hoy no se necesita el BANG con difundir la noticia de lo que se tiene y lo que no se tiene. Y dar claro. pruebas de eso ya no se necesita ningún BANG, ¿no? No es como en la época de la Guerra Fría. Esa es la verdad. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Irma. Gracias a Gracias, Fabián, ha que sido muy linda la charla y bueno, cuenten conmigo para siempre. Chao, chao. Bueno, muy bien. contamos con Bueno, vos nos para la vamos a semana que ver, viene. Irma, en próximas La Sí, semana que presentaciones. tenemos viene, una el 4, ¿verdad? El 4 vamos a hablar de inteligencia artificial. Así que Muy bien. exactamente, inteligencia artificial esa y la tenemos. geopolítica, riesgos, Gran poder y tema. gobernanza en la era de los Sí, sí, sí. algoritmos. Así que los Hay mucha esperamos. Bueno, tela para cortar ahí. Muy linda va a estar esa. Nos juntamos de nuevo el bueno, viernes que viene. Nos Bueno, muy gracias bien. juntamos. Alejandro, gracias Nos Irma vemos. y Gracias Chau, a gracias a todos que chau. nos todos, gracias a los que acompañaron nos Gracias a acompañaron. todos los que en esta tarde. participaron, sí. Un saludo. Me voy.